hacía tiempo que algunos compañeros habían planteado de hacer una tipo debate, plenario, reunión. Más cerca. Con Emilio, así que bueno, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, así que le agradezco la participación, tuvo un montón, hace frío afuera, pero por lo menos acá estamos bien. Y por otro lado, creo que lo más importante es cómo vamos creciendo como usina, tratando de desarrollar un frente de masa académico, algo raro, que no lo he visto en muchos lados, y que cada día hay mayor nivel de participación de parte de los compañeros en la medida de sus posibilidades, y eso creo que es bienvenido para el campo nacional y popular. Así que en ese sentido lo único que quiero decir es gracias, y bueno, sigamos haciéndolo, porque creo que la militancia de cada uno de nosotros es que vamos a hacer que podamos tener realmente un instrumento y una herramienta que cada día aporte más al conocimiento, y por otro lado también tener presente qué es lo que ocurre en los sectores populares, para que junto con el conocimiento y los sectores populares podamos construir una Argentina que sea digna de ser vivida para todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias a Emilio por venir hoy. Efectivamente, era una deuda que teníamos de poder conversar en plenario con Emilio, que nos ha acompañado, que apoya, que ha sido uno de los grandes mentores de la usina, y más en este contexto de campaña, donde justamente la usina participa activamente, diría casi orgánicamente, orgánicamente en los equipos técnicos de la campaña. Todos sabemos hasta dónde llega, hasta dónde alcanza la participación de los equipos técnicos, pero lo que a nosotros nos interesa es justamente poder instalar de manera legítima la agenda de la economía popular, no solamente como economía popular, pero justamente dando cuenta de que discutir la economía popular es discutir el modelo de país en el cual queremos vivir. Eso no es solamente una discusión sectorial, no es hablar de un grupo de trabajadores de la economía argentina, sino desafiar la forma en la cual pensamos el país y la política. Entonces, en ese sentido nos parecía necesario, y hemos tenido algunas discusiones en otras instancias sobre qué es la economía popular, cómo pensar la economía popular en los distintos grupos de trabajo en los cuales estamos y participamos, pero nos parecía urgente y necesario que Emilio compartiera con nosotros justamente lineamientos en ese sentido. Por eso la reunión de hoy, gracias por estar acá. Nosotros, sobre la base de lo que discutamos hoy, también vamos a seguir profundizando en el análisis de lo que es la economía popular, y además cómo pensar la economía popular en la vivienda, en la salud, en la educación, en el nivel de la política internacional, en derechos humanos, en seguridad, en todos los espacios en los cuales estamos trabajando actualmente. Así que muchas gracias, Emilio, por estar acá. Bueno, muchas gracias por invitarme. No sé si... creo que para mí es muy importante, digamos, esto, que después de un proceso de resistencia como el que hemos tenido, al final de ese proceso también podamos juntar capacidad al final, porque creo que vamos a ganar, digamos, ¿no? Estamos todos convencidos de eso, que vamos a volver al gobierno, que juntemos también capacidad técnica, capacidad teórica para analizar la situación, para analizar nuestra práctica, para analizar lo que venimos haciendo, lo que hicimos, ¿no? Lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que innovar y lo que tenemos que digamos, si se quiere, influir o orientar en el próximo gobierno. Entonces, para mí también es muy importante que también, aparte de haber sido protagonistas en la resistencia a este gobierno, también tenemos que lograr sintetizar eso en términos políticos, y eso se hace centralmente desde la Academia de la Intelectualidad, que analiza junto a los sectores populares la realidad.
Entonces por eso para mí es muy importante, digamos, la existencia de la usina o la existencia también de los distintos grupos que se han armado, que hoy aportan, digamos, a ideas a lo que va a ser nuestro próximo gobierno. Y yo quería hablar por lo menos dos cuestiones. Una es algunas cosas que tienen que ver con ese gobierno, es decir, qué es, cuáles son las políticas que podemos desarrollar o las que tenemos que nosotros pelear dentro de ese gobierno para que se desarrollen, cuáles son las soluciones a los problemas que debemos a la Argentina. Y la otra cuestión sí es la cuestión política concreta de la coyuntura política y cómo vemos las elecciones y este proceso electoral y este frente que hemos hecho. Voy a empezar sintéticamente por esto, ¿no? Creo que hemos hecho el frente, yo ya lo he planteado, el frente más grande que se ha hecho en la historia del campo nacional y popular. No digo que sea el que tenga más votos, eso es otra cuestión. Eso depende mucho de la correlación de fuerza y de la pelea cultural que se ha dado o que no se ha dado contra determinadas ideas o contra este régimen. Creo que es el frente más amplio porque involucra a la mayoría de las fuerzas que están en el campo nacional y popular. Nosotros, en cuanto a frente electoral, digamos, ¿no? Néstor, el momento de acumulación más fuerte que tuvimos en el gobierno de Néstor, nosotros siempre lo definimos en esa movilización, y que en realidad fue Néstor el que nos lo planteó, cuando Néstor ve la Plaza de Mayo llena en una movilización muy grande que hicimos, y como no podía verlo desde los balcones de la casa, se sube a la terraza y desde ahí de la terraza dice una frase que simbolizó, digamos, me parece a mí esa plaza, que es: al final un día volvimos, ¿no? Que fue, creo que en el año, si no me equivoco, 2006, digamos, ¿no? Que fue un proceso de acumulación que hizo Néstor desde el gobierno, porque entramos con un frente muy débil nosotros, fue un proceso de acumulación, y ahí en esa plaza estaban todas las centrales, por primera vez, muchas que no habían acompañado de entrada, otras que se fueron sumando, los movimientos populares casi todos, y estaba la mayoría de los gobernadores, o casi todos los gobernadores, un pedazo importante del radicalismo que se estaba sumando, digamos, en ese momento. Y bueno, creo que fue un punto de un frente, de un momento de acumulación muy fuerte del campo nacional y popular detrás de un proyecto concreto que era el que expresaban Néstor y Cristina en ese momento. A partir de ahí empezamos a entrar en contradicciones dentro de ese frente, que la misma actitud, el mismo desarrollo de un gobierno te lleva a esas contradicciones. Pero ese fue el punto más alto de acumulación para mí, de ese proceso. Hoy arrancamos con un punto altísimo de acumulación. Hemos logrado meter a todas las centrales, otra vez, las 5 centrales de trabajadores. Prácticamente no queda sector sindical afuera, queda el grupito ¿cómo se llama?, de la 62, que es un grupito muy chico, y si uno habla con los gremios de la 62, hay un gremio que uno puede llegar a discutir, que es con gastronómico. El resto, los muchachos que están acá a la vuelta, la mayoría de esos apoyan, digamos, esto, que son gremios muy chicos, pero apoyan. Entonces están casi todos los gremios, están casi todas las organizaciones, es decir, para decir que tenemos gremios que nunca apoyaron, como Degenar o Cachor, compañeros que hemos tenido contradicciones siempre, digamos, hoy están apoyando activamente. Casi todas las organizaciones sociales, digamos, ¿no? Es decir, de las organizaciones sociales que estuvimos en la calle, el trotskismo, por supuesto, el trotskismo nunca va a estar. Está el trotskismo, digamos, afuera, y algunas organizaciones que plantean el contrapoder, pero son organizaciones muy chicas, digamos, ¿no? Es decir, hasta muchas de esas organizaciones que plantean el contrapoder están trabajando en la campaña, como el Frente de Darío Santillán o muchas otras organizaciones,
organizaciones como la CCC, que nunca también habíamos logrado que apoyara un proceso así, están apoyando hoy este proceso. En el caso de las fuerzas políticas, bueno, las fuerzas políticas principales, el radicalismo dividido, un sector también está apoyándonos, y la unidad del peronismo que se viene gestando desde cada una de las provincias, se vino gestando desde la periferia al centro, que terminó con la incorporación de casi todos los sectores del peronismo también en las listas. Esto trajo que la mayoría de los intendentes que teníamos nosotros en la elección anterior, no, había 20 y pico, y hay 40 y pico intendentes en la provincia de Buenos Aires, es decir, hoy hay un armado muchísimo más grande, es donde yo digo que la mayoría, o la gran mayoría, el 90% del campo nacional y popular, hoy está unido en este frente. Creo que eso, en primer lugar, tiene un mérito que es la comprensión del sector. Es muy fácil verlo desde las minorías, como podemos ser nosotros dentro del campo nacional, pero el que tiene la mayoría, de los votos, como Cristina, desde ese lugar creo que también es un mérito muy grande de Cristina ver la necesidad de la construcción de este frente, con compañeros que nos hemos dicho cosas muy feas y que hemos tenido muchos enfrentamientos, ¿no? Y que no estamos yendo a una interna, sino que estamos yendo en la misma lista, que hoy Massa encabeza nuestra lista en la provincia de Buenos Aires. Yo se lo he dicho varias veces ya a Cristina personalmente, yo le agradezco mucho a Cristina eso, porque yo sé lo que piensa ella, ¿no? Y bueno, y le agradezco mucho, digamos, que haya tenido la actitud de ponerse a discutir, a charlar de vuelta y a poder reconstruir la fuerza política necesaria. Entonces creo que estamos en unas condiciones en donde la unidad, esto que parecía, cuando se lo planteamos, una utopía casi de juntar desde Massa hasta Cristina, en términos políticos, hoy es una realidad. Juntar en lo social desde Cachorro Godoy, para decir de una manera, hasta UPCN, digamos, que parecía una imposible, digamos, ¿no? Porque los que militan en el Estado saben de esos enfrentamientos y sin embargo estamos hoy en el mismo barco y haciendo fuerza todos juntos. Y en las organizaciones sociales también lo mismo, ya veníamos en un proceso de unidad nosotros que fue en la calle, pero logramos que ese proceso de unidad, la gran mayoría de los compañeros que estaban en ese proceso de unidad participen en el proceso político, cosa que no se había dado, ¿no? Tampoco nunca en la Argentina. Después están los resultados, cómo le fue a cada uno, todo eso, pero eso, no, la verdad que es mirar, no, voy a decir no Guarangá, pero bueno, es que no, es no ver la realidad, digamos, ¿no? Es decir, la realidad es que hemos construido un frente lo más amplio posible. Ahora hay un único problema, que tenemos que ganar, ¿no? Porque si no, sí, pone enfrente, según el enemigo que tengas enfrente, también es el grado de victoria o derrota. Así que quiero decir con esto, es decir, que una derrota de este frente tan amplio como el que hemos construido es una derrota que va a doler mucho, digamos, a los sectores populares, porque no sé qué más podríamos hacer para sacarnos de encima a este tipo, digamos, ¿no? Sí, podemos criticar la sagacidad política de la campaña, de muchas cosas así, pero en lo esencial lo hemos hecho, por lo tanto ahora hay que llenar de votos la urna para ganar las elecciones y castigar, ¿no? Que la Argentina no vuelva más a este infierno que hemos vivido, ¿no? Con toda esa, teniendo en cuenta que vamos a un gobierno con todas estas contradicciones metidas adentro, digamos, ¿no? Y sin resolverlas, en un proceso de mayorías y minorías, digamos. En realidad vamos con todas las contradicciones y en el medio de esa licuadora y con un proceso de unidad que nos unió, como diría Borges, más el espanto que el amor, digamos, ¿no? Es decir, nos unió más
la voluntad de derrotar a Macri que determinadas ideas programáticas o una idea fina de lo que hay que hacer con la Argentina. Por eso es que, volviendo a lo que dije al principio, es importante que trabajemos no solo en ganar, sino en qué hacer cuando ganemos, ¿no? Es decir, que trabajemos en esa sintonía fina, o que trabajemos en la construcción de ideas programáticas. Hasta la idea programática de trazo grueso están hoy en ese frente también en discusión. Está claro que nosotros venimos definiendo a los procesos estos como procesos de transición, ya lo habíamos hecho ya con los procesos anteriores, es decir, nosotros venimos definiendo estos procesos de democracias de transición porque no son democracias en donde quede claro el camino de un gobierno popular que haga desarrollar a las fuerzas populares, ¿no? No estamos viviendo ese proceso, sino que va a ser un proceso de un gobierno de transición que tiene que ordenar la Argentina y sacar a la Argentina en una dirección contraria al precipicio, ¿no? Que es hacia donde la están llevando, que es dar vuelta, frenar el auto por lo menos, darlo vuelta y que empiece a caminar para el otro lado, ¿no? Que es un poco también lo que hizo Néstor en su gobierno, digamos, ¿no? La salida del infierno, en realidad, dicho así como lo decía él, es poco gráfico de lo que hizo él. Él sacó, y a todos, a mí por lo menos, no sé si a todos, pero a mí me sacó de una actitud de resistencia neta, digamos, a toda la política, y te devolvió la política para transformar, es decir, hizo que el auto cambiara de dirección y vaya en otra dirección. El auto no venía a destruirte, el Estado no venía a combatirte y a destruirte, sino que el Estado venía a intentar resolver los problemas en la Argentina. Dio vuelta al auto y lo puso en otra dirección. Creo que esa es la tarea central de ese próximo gobierno, pero también es la discusión de los sectores populares cuál es esa dirección, hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde podemos ir, ¿no? Creo que esa discusión es una discusión de fondo de los sectores populares, y va a ser una discusión de fondo, digamos, en ese próximo gobierno. Pero la primera gran definición, nosotros definimos al próximo gobierno como un gobierno de transición, un gobierno que no va a acelerar la transformación de forma revolucionaria para hacer las transformaciones revolucionarias que le hacen falta a la Argentina, sino va a hacer que el auto deje de caminar hacia el abismo y empiece a caminar en dirección contraria, a una velocidad que podemos estar de acuerdo, menos de acuerdo, si es la velocidad máxima que da la etapa, pero por lo menos caminar para el otro lado, ¿no? Y ese va a ser la primera tarea, digamos, me parece a mí. Nosotros creemos que también, me parece a mí, un elemento muy importante de unidad, ¿no? De estas discusiones de unidad, no es solamente ganarle a Macri, sino construir la unidad nacional necesaria para darle gobernabilidad a la Argentina, que es una cosa que Macri no lo puede hacer. Esta es una discusión sobre todo con muchos sectores del poder, muchos sectores empresarios que hoy se acercan a escuchar a ver qué es lo que va a pasar en la Argentina. Nuestro planteo principal viene siendo eso, es decir, Macri no tiene la capacidad ya de construir la unidad nacional necesaria, ni siquiera para estabilizar un proyecto liberal y de estas características en la Argentina. Un poco el planteo de Cristina en la presentación del libro y el planteo que está haciendo también Alberto, tienden a esto, es decir, los únicos que tenemos la capacidad de construir una unidad necesaria son hoy este frente que se ha armado. Que esto también es otro elemento importante, porque esto hace a la salida de estas situaciones. Y yo creo que un próximo gobierno de Macri no veo que consolide un gobierno liberal, sino yo creo que hay suficiente fuerza acumulada en los sectores populares para que resistamos y no dejemos que eso se consolide, para ser concreto. Y esto se lo expresamos concretamente a muchos